Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver cómo se resuelven triángulos rectángulos. Un triángulo tiene 6 elementos, los 3 ángulos y los 3 lados. En un triángulo rectángulo tenemos un ángulo recto, en este caso lo hemos llamado A. Luego tenemos 2 ángulos agudos, el ángulo B y el ángulo C. Y luego tenemos los 3 lados, los 2 catetos B y C y la hipotenusa. Vale, fijaos que al escribir el lado A minúscula es el opuesto al ángulo A, que se escribe con mayúscula. El lado B es el opuesto al ángulo B. Y el lado C, que se escribe con la C minúscula, es el opuesto al ángulo C. Bueno, pasamos a ver lo que es resolver un triángulo rectángulo. Resolver un triángulo rectángulo es hallar los 3 datos desconocidos de un triángulo a partir de los otros 3 datos conocidos. Vamos, que aquí nos van a dar 3 datos y nos van a pedir los otros 3. Nos podrían dar estos 3 y nos podrían preguntar por el valor de los otros 3. Dice, de estos 3 datos conocidos, uno al menos debe ser un lado. Si no tenemos un lado, no podemos hacer nada. No podemos hallar las medidas de los otros lados. Vale, pues vamos a ver los casos. Primero, podemos conocer 2 lados y el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados siempre va a ser conocido porque estamos en el caso de triángulos rectángulos. Los otros 2 lados pueden ser o bien los 2 catetos o bien un cateto y una hipotenusa. Nos va a dar igual porque el tercer lado lo vamos a poder calcular por el teorema de Pitágoras. Y luego ya pasaremos a hallar los ángulos. En el segundo caso nos van a dar 2 ángulos, el de 90 grados y otro ángulo más. Y luego además un lado. Este lado podrá ser o bien un cateto o bien la hipotenusa. Lo que será inmediato será calcular el tercer ángulo y luego ya pasaríamos a hallar las medidas de los lados. Lo vamos a ver con unos ejemplos. Ejemplo primero. Nos dan, como hemos dicho, el ángulo de 90 grados y las medidas de 2 lados. B, que son 6 centímetros, y A, que son 10. En un principio, si nos dijeran solamente que son las medidas de 2 lados, no sabríamos muy bien cómo dibujarlos. Pero como hemos dicho que seguimos el código de que al A mayúscula le tiene que enfrentar el lado A minúscula, pues tenemos que aquí A mayúscula es el ángulo recto y el dato que nos han dado es la hipotenusa. Vale, y luego el otro B, pues es uno de los 2 catetos. Lo hemos dibujado aquí, así que enfrente estará el ángulo B mayúscula. Y el otro ángulo queda aquí y enfrente el lado desconocido. Bueno, vamos a comenzar hallando ese tercer lado desconocido. Vamos a aplicar Pitágoras. Así que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. El cateto vale 6, 6 al cuadrado más c al cuadrado igual a 10 al cuadrado. Despejamos, c al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, que son 100, menos 6 al cuadrado, que son 36. Así que c al cuadrado es igual a 64. De aquí tenemos, sacando la raíz cuadrada, que c es 8. En este caso no tiene sentido el valor negativo, así que 8 centímetros. Ya tenemos, por lo tanto, el tercer lado, 8 centímetros. Bien, pues ahora vamos a calcular los ángulos B y C. Nos da igual empezar por uno o por otro. Yo voy a empezar con B y además puedo usar para calcularlo el seno de B, el coseno o la tangente.
También podría seguir con el seno de C, el coseno de C o la tangente de C. 6 posibilidades para seguir. Bueno, yo voy a tomar seno de B. Seno de B es cateto opuesto partido hipotenusa. Y sustituyo. El seno de B, B es lo que queremos hallar, es el cateto opuesto, que es 6, partido de la hipotenusa, que es 10. Por lo tanto, el ángulo B será el arcoseno de 6 décimos, que simplificado ya, 6 décimos sería 3/5. Así que voy a ir ahora a la calculadora y voy a poner el arcoseno de 3/5. Arcoseno de 3 dividido entre 5. Y no os olvidéis de ponerlo entre paréntesis ese 3/5. Vale, pues el resultado es 36,8698 puntos suspensivos. Ahora lo que voy a hacer va a ser utilizar la tecla de la calculadora, que tenéis que poner grados, minutos y segundos. Y aplicando esta tecla, directamente se transforma el valor anterior en 36 grados, 52 minutos y 11,63 segundos. Bueno, pues esto hemos dicho que era el ángulo B. Y así tenemos nuestro segundo ángulo. Por lo tanto, para terminar el problema solamente nos falta el tercero. Hemos hallado primero el lado B, el lado C, luego el ángulo B, pues ahora nos falta el ángulo C. Vamos a ello. Como C y B, su suma tienen que ser 90 grados, pues C es igual a 90 grados menos B. Y esto nos queda 53,1301 puntos suspensivos en grados. Y aplicando la misma tecla que hemos dicho hace un momento, pues esto se transforma en 53 grados, 7 minutos y 48,37 segundos. Y esto hemos dicho que es nuestro ángulo C. Y con esto estaría el problema terminado. Vamos a pasar entonces al segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos están dando el ángulo de 90 grados y otro ángulo, ángulo B, y luego el cateto opuesto a ese ángulo B. Nos podrían haber dado cualquier otra medida, hubiera sido igual de fácil. Bien, vamos a empezar calculando el ángulo C. El ángulo C es igual a 90 grados menos B. Y B son 40 grados, así que 90 menos 40, 50 grados. Así de fácil es en este caso calcular uno de los elementos. Bueno, pues tenemos C. Vamos a pasar ahora a calcular A. Como es la hipotenusa, puedo usar el ángulo C o el ángulo B, pero solamente con seno y... Bueno, tengo que llevar cuidado, o bien con el coseno o bien con el seno. Hay que tener en cuenta que si quiero trabajar con el ángulo C, para calcular A, la razón que me lo relaciona sería el coseno. Entonces, coseno de C es igual a cateto contiguo partido. De aquí sustituyo
el coseno de 50 grados es igual al cateto contiguo, que son 9, partido la hipotenusa, que es A. Y de aquí tenemos que A es igual, despejando, a 9 partido el coseno de 50 grados. Vamos a la calculadora y nos queda 9 dividido coseno de 50 igual a 14,00 y voy a redondear con el cuarto decimal. Estos centímetros. Así lo voy a dejar, aunque luego si lo necesito puedo usar la medida exacta. Ahora podría continuar haciendo Pitágoras. Fijaos que ahora ya tengo también ese lado A. Bueno, pues para calcular el último dato, el C, podría usar el teorema de Pitágoras. Podría usar la tangente de C, podría usar el seno de C, podría también hacerlo con el coseno de B y con la tangente de B. Con estas razones podría seguir trabajando y obtener ahora el lado C. Voy a hacerlo, por ejemplo, pues con la tangente de B. Así por elegir una al azar. Tangente de B. B hemos dicho que eran 40 grados. Pues tangente de 40 grados es igual al cateto opuesto, que son 9, partido cateto contiguo, que es C. Así que ahora, si C sube multiplicando, tangente de 40 pasa dividiendo, tenemos que C es igual a 9 partido tangente de 40 grados. Todas estas formas que he puesto por aquí las podéis probar. Voy a borrarlo. Y continuamos. Bueno, vamos a la calculadora y nos queda 9 dividido entre la tangente de 40 grados. Y esto sale 10,726 centímetros, redondeando con el cuarto decimal. Igual hacemos dicho. Bueno, pues ya digo que esto sería una forma de terminar este problema, pero no es una forma única. Hay muchas formas de hacerlo correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues y con esto hemos acabado.